Muy bien, amados, damos inicio al estudio de la Parashá Vayikra. Hoy también estamos iniciando prácticamente de nuevo la lectura del libro de Vayikra, de Levítico, y rogamos al Eterno que nos conceda sabiduría para entender, comprender y aplicar en nuestra vida estas palabras que allí se encuentran escritas. Bien. En el libro de Vayikra encontramos escrito en la Torá, en el Humash, habla a los hijos de Israel y diles: cuando un hombre acerque entre ustedes una ofrenda a Hashem de animales, de ganado o de rebaño, acercarán su ofrenda. Sabemos todos que hoy en día no tenemos templo donde llevar nuestras ofrendas, ¿sí? Donde llevar esas ofrendas que se presentaban en aquella época. Ahora, como leía nuestro amado Fabián en el Salmo 51, está escrito: pues tú no deseas el sacrificio que yo te ofrecería, no quieres la ofrenda que se consume. La verdadera ofrenda a Hashem es un espíritu desgarrado, un corazón abatido y abrumado. Oh Dios, no despreciarás. Hemos aprendido que todo servicio al Eterno, a nuestro Creador, debe efectuarse con alegría y deleite. Y si no, no es un servicio perfecto. ¿Y cómo es esto posible en el caso de la ofrenda que se trae en señal de arrepentimiento del hombre por haber transgredido los preceptos de la ley, de la Torá? ¿Con qué cara puede un hombre así permanecer ante Hashem? Seguramente solo espíritu contrito y corazón triste. ¿Dónde entonces está el júbilo y la exaltación? Pero la verdad es que esto fue provisto por los sacerdotes y los levitas. El regocijo lo llevaba a cabo el sacerdote porque está lejos de castigo y debe siempre mostrar un rostro más gozoso que el resto del pueblo. Y el canto lo efectuaban los levitas, pues esa era su función. Así, el sacerdote estaba junto al pueblo y encontraba palabras oportunas para unificar en júbilo el nombre del santo bendito es, mientras los levitas prorrumpían en canto. Hoy, no habiendo ofrendas, si un hombre peca y vuelve a su amo con amargura de corazón, con tristeza, con llanto y contrición, ¿cómo proveerá júbilo y canto? La respuesta es: un hombre ha de entrar en la sinagoga al límite de 2 puertas y luego orar y luego rezar. Es decir, a través del arrepentimiento, a través de la techuvá y el rezo, podemos llevar esta ofrenda por nuestras transgresiones. En toda la Torá, cuando a ofrenda se refiere, solo se emplea el tetragramatón o nombre de 4 letras de nuestro Creador, el que conlleva su atributo de misericordia y nunca el nombre Elohim, que connota su atributo de justicia. Ello se debe a que los antiguos idólatras creían que eran necesarios sacrificios animales para aplacar la ira de dioses
vengativos y sedientos de sangre. Sin embargo, él se contrapone plenamente a la creencia que nosotros tenemos, pues la Torá nos enseña que las ofrendas constituyen medios para acercarnos a Hashem, el Dios misericordioso. Una ofrenda de elevación puede ser traída por alguien que cometió intencionalmente un pecado por el cual la Torá no prescribe castigo, por alguien que dejó de cumplir un mandamiento activo, por alguien que planeó hacer un pecado, mas no lo llevó a los hechos. Por analogía, puede ser ofrecida por todos aquellos que deseen elevar su nivel espiritual. Nuestros sabios sostienen que el nombre se refiere al pecado por el cual generalmente se trae esta ofrenda, la ofrenda olá, pues espía por ideas o intenciones pecaminosas, las que irrumpen a través de la imaginación o de la mente de la persona, como si súbitamente brotaran en el espíritu del hombre. El nombre de la ofrenda, olá, refleja su propósito, que es elevar a su dueño de la condición de pecador a un estado de espiritualidad muy superior. El Midrash Tanjumá también nos enseña y afirma que se llama olá, esta ofrenda, debido a que es superior a todas las demás ofrendas, ya que se trae de una manera voluntaria. El hombre, enseña a nuestros sabios, viene al mundo por 3 pecados. De todos los hijos de hombre, ninguno tan cercano al Rey Supremo como esos vasos rotos que él emplea, es decir, un corazón roto y contrito, como está escrito en el Salmo 51, versículo 19, o el que es de espíritu contrito y humilde, como está escrito en el libro de Isaías de Yechayahu, capítulo 58, versículo 15. Y cuando hay hambre y los pobres son castigados y sufren y lloran y claman ante el rey, y Dios se acerca más que nunca, como está escrito, porque no despreció ni aborreció la plegaria del afligido. Está escrito en el Salmo 26, 25. Entonces Dios visita el pecado por el cual el hombre vino al mundo. Hay entonces de los pecadores que los causaron. Cuando el rey mismo se pone en movimiento para tomar nota de la voz del pobre, el cielo nos protege de ellos y de su venganza, porque así está escrito: yo ciertamente oiré su clamor. Está escrito en el libro de Éxodo, capítulo 22, versículo 22. Y se encenderá mi ira. La ofrenda del hombre pobre es pequeña porque su corazón está abatido. Y por eso, aunque abrigue pensamientos pecaminosos, se le perdona porque está suficientemente castigado por su propia desdicha y la de su casa. Enseñan los sabios de Israel que una vez un hombre rico trajo una ofrenda de 2 palomas al sacerdote, al Cohen,
El sacerdote, al verla, le dijo: esta no es una ofrenda que tú vayas de traer. Esta persona volvió a su hogar muy triste. Su gente le preguntó a su familia por qué estaba triste y él contestó: porque el Cohen, el sacerdote, no quiso tomar mi ofrenda. ¿De qué era la ofrenda?, le preguntaron. Él les dijo: era de 2 palomas. Ellos le dijeron: esta es una ofrenda para un hombre pobre, no para ti. Tú debes traer una ofrenda apropiada. ¿Cuál es?, preguntó él. Ellos contestaron: un buey. Había una gran diferencia entre las 2 palomas a un buey. Él contestó a manera de pregunta: el mero pensamiento de pecado es entonces tan serio. Dijo: prometo que no dejaré entrar en mi corazón pensamientos de pecado. Desde ese día acostumbraba a dedicar el día a sus ocupaciones y luego de noche se acostaba y despertaba y llamaba a sus hermanos y ellos le enseñaban la Torá y él estudiaba hasta el amanecer. Así aprendemos cuán serio es el pecado de pensamiento. Pero ¿qué sucede? A medida que nosotros avanzamos en nuestro trabajo espiritual, tenemos la expectativa de que esta repercuta, de que este trabajo repercuta en resultados físicos y materiales en todas las áreas de nuestra vida. Pero puede haber momentos también en los que sintamos que la luz de nuestro Creador no se está revelando de una manera que nosotros esperamos. Tal vez muchos pierdan un buen negocio, por ejemplo, una relación personal importante se deteriore. Cuando algo así sucede, generalmente estas personas detienen su trabajo espiritual. ¿Por qué? Porque queremos de que el Eterno nos conceda nuestros favores, nuestras peticiones de una manera rápida. Ahora, cuando algo así sucede, generalmente las personas detienen su trabajo espiritual, ¿cierto? No porque sientan que han logrado su objetivo, sino porque se desalientan y piensan aún que nunca lo van a lograr. Es ahí cuando vienen esos malos pensamientos. La revelación de la luz del Creador no llega cuando la esperamos ni de la manera que nosotros la anhelamos, pero llegará. La luz se revela en destellos, de distintas maneras y en diferentes momentos. Llegamos a merecernos esos vislumbres de una manera intermitente, cuando anhelamos y buscamos la luz de un modo constante y persistente. Entonces, a medida que avancemos en nuestro trabajo espiritual, esos destellos de luz se expandirán en una conexión mucho más profunda y de una manera más prolongada, y los malos pensamientos de esa manera desaparecerán. Un sabio maestro explica que la Torá revela su sabiduría espiritual poco a poco,
como un enamorado que mira desde su escondite un momento y rápidamente vuelve a desaparecer. Vivimos en un modo de ocultamiento en esta dimensión de la realidad. La luz del Creador no se revela en todas partes ni todo el tiempo. La conexión con la luz, por tanto, es un proceso continuo de revelación y de ocultamiento. Este proceso no está gobernado por nuestras expectativas ni por nuestros pensamientos, especialmente si esperamos que la revelación se produzca de inmediato. Pero cuando la luz se revela a sí misma, nuestro anhelo continuo nos permite alcanzar esa luz. A través de este proceso podemos incrementar de forma continua nuestra conexión con la luz del Creador y su manifestación en nuestras vidas. Entonces, solo aquellos que buscan la luz del Creador de manera constante merecerán encontrarla y fortalecerla. La porción de la Torá mencionada en este pasaje no se refiere solo a historias bíblicas o información. En un sentido más amplio, la Torá es la esencia del Creador. Aquí, la Torá habla de la relación entre esa esencia y aquellos que la buscamos. ¿Cuánto deben los hombres poner cuidado en no pecar ante su Creador? Pues cada día sale un heraldo proclamando, un mensajero proclamando: pueblos, dirigid vuestros corazones al Rey Santo. Estad en guardia contra el pecado. Alzad el alma santa que Él os dio desde el lugar santo. Porque hemos aprendido que cuando nuestro Creador hace salir un alma para mandarla abajo a la tierra, imprime en ella muchas advertencias para que guarde sus mandamientos. Y Él, Hachén, el Creador, también la lleva por varios mundos para que vea la gloria de quienes se han dedicado a la Torá y que ahora están ante el Rey en una vestidura de esplendor, en la forma que poseían en este mundo, mirando la gloria del Rey y coronados con muchas diademas. Cuando llega su tiempo de descender a la tierra, esta alma hace su morada en el paraíso terrenal por 30 días para ver la gloria del Creador y luego asciende a la morada de ellos arriba y después vuelve y baja a la tierra. Antes de que entre en el cuerpo de un hombre, el Rey Santo la corona con 7 coronas. Si peca en este mundo y anda en tinieblas, la Torá está afligida por ella y dice: el Rey Santo ha librado todo este honor y toda esta perfección al alma, y ella ha pecado ante él. ¿Y qué hay si ella peca? El alma, está escrito, hasta que refresque el día y huyan las sombras. En el libro de Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 17. Hasta que refresque el día es una advertencia al alma de que se arrepienta
y purifique antes de que el día de este mundo se refresque y le siga el día tremendo en que Dios y que Hashem le pedirá cuentas cuando parta de este mundo. Y huyan las sombras se refiere al secreto de que cuando le llega a un hombre el tiempo de dejar este mundo, su sombra lo abandona. Creo que esto ya lo hemos estudiado recientemente, pero vamos a hacerlo de otra vez. El hombre tiene dos sombras, una más grande y una más pequeña. Y cuando están juntas, él es verdaderamente él mismo. Por eso el hombre ha de revisar sus acciones, su comportamiento y rectificar ante su amo confesando sus pecados. Porque a Dios, porque a Hashem se lo llama misericordioso y gracioso. Y Él recibe a quienes retornamos a Él. De allí que ha de arrepentirse antes de que huyan las sombras. Porque si solo lo hace cuando ya está bajo arresto, es a un arrepentimiento, ¿sí? Pero no tan aceptable. Porque cuando el alma le llega el día de partir del mundo, el santo bendito es, la mira con tristeza. Amados, cuando la humanidad es pecadora y hay en el mundo un hombre justo, Dios, nuestro Creador, habla con él para que rece por toda la humanidad y obtenga perdón para ella. Hashem primero promete salvarlo a él solo y destruir el resto. Y lo apropiado para un hombre justo en un tiempo así es olvidarse de sí mismo y desposar, o sea, ayudar a la causa del mundo entero para apaciguar la ira de Dios contra él. Y esto lo hizo nuestro primer Redentor, Moshe Rabeno, cuando Israel pecó. Pero cuando Dios dijo a Noa, el fin de toda carne ha llegado ante mí, Noé respondió, ¿y qué me harás a mí? O sea, él se preocupó solamente por saber qué iba a suceder con él, mas no con el resto de la creación. Y a pesar de todo, Dios Hashem le contestó, estableceré mi pacto contigo. Hazte un arca de madera de conífera. Así, Noé no rezó por el mundo y las aguas bajaron y destruyeron toda la humanidad. Y por eso se las llama las aguas de Noa. Esta parashá, Vayikra, todo el tiempo nos habla acerca de las ofrendas. Hashem hace un llamado a su pueblo de Israel y a cada uno de los que amamos el pueblo de Dios. Y hace este llamado con elocuencia al pueblo de Israel a consagrarse a ello. Dios forjó a Israel para ser su pueblo, para que exponga su alabanza con palabras, pero también con acciones. Sin embargo, el profeta, en este caso Isaías, Yeshayahu, se lamenta de que Israel ha defraudado en el cumplimiento de esa misión.
desafía a la nación a presentar sus descargos, mas ¿cómo podrá ésta hacerlo? En vez de confiar su destino en manos del Todopoderoso, Creador y Protector de Israel, lo hacen en manos de ídolos confeccionados por ellos mismos. Sin embargo, una vez más, Dios promete que quienes lo escuchen serán bendecidos, tal como la tierra seca es regada por él. Él, Hashem, es el primero y es el último. Lo que cabe preguntar es, ¿por qué el pueblo decide depositar su fe en trozos de madera y metal, en ídolos fabricados por los mismos artesanos que los adoran? Con sarcasmo, el profeta Yeshayahu Isaías describe el absurdo empecinamiento de aquellos herreros y ebanistas que, aunque sedientos y exhaustos, trabajan sin pausa para crear más y más dioses, con la esperanza inverosímil de que esas mismas obras de sus manos les traigan la salvación. El profeta describe extensamente al necio que tala un árbol. Utiliza la mitad de su madera para calentarse y cocinar su comida, y con la madera sobrante talla una imagen, una deidad que cree que lo salvará. Amados, pero hay promesa de que Dios finalmente borrará los pecados de Israel y los pecados de todos los que amamos al pueblo que Dios ama, haciendo así que su nación sea otra vez suya y se transforme en un vehículo para difundir toda su gloria. Hoy estamos iniciando también el estudio del libro de Matillahu, el libro de Mateo. Y empezamos en el capítulo 1, versículo 18 al 25, y encontramos escrito, y comparto textualmente. Esto es acerca del nacimiento de nuestro Redentor, de Mashiach ben Yosef. El nacimiento de Yeshua, el Mashiach, fue así. Habiendo sido dada a Miriam, su madre, en matrimonio a Joseph, antes de llegar a la fecha para la consumación del matrimonio y venir juntos, fue sabido que la Ruach HaKodesh había causado su embarazo. Joseph, su marido legal, siendo un judío hasídico, no quería denunciarla exponiéndola a una muerte pública y vergonzosa, y pensando en cómo solucionar esta situación, llegó a la conclusión que lo mejor era darle secretamente un documento de divorcio. Mientras pensaba cómo hacerlo apropiadamente, se durmió, y mientras dormía, he aquí un mensajero del Eterno se le apareció en visión diciendo: Joseph ben David, no temas recibir a Miriam como tu mujer, como tu esposa, porque su embarazo ha sido causado por una palabra de poder de la Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo
y le pondrás por nombre Yeshua, porque él rescatará a su pueblo de sus pecados. Esta era la ofrenda que tenía en ese momento nuestro Creador para cada uno de nosotros. Ya no era la ofrenda nuestra hacia él. El Eterno decidió que esto fuera hecho siguiendo el plan anticipado por él mismo cuando dijo por medio del profeta Isaías, Yeshayahu, en el capítulo 7, versículo 14. Importante, pongamos mucha atención. He aquí que una alma, que en hebreo significa jovencita virtuosa, concebirá en su vientre y dará a luz un hijo, y ella lo llamará Immanuel. Al despertarse Joseph del sueño, hizo lo que el Eterno le había instruido por medio de su mensajero celestial y trajo a Miriam a su casa como su esposa. Pero se abstuvo Joseph de tener relaciones íntimas con ella hasta después que dio a luz su hijo y le puso por nombre Yeshua. Allí comienza todo el proceso de la vida de nuestro Redentor. Y en uno de esos momentos, cuando el Ribi regresa a la Galilea, entrega una de las grandes enseñanzas a sus talmidín, a sus estudiantes, que hoy en día tenemos que hacer rema en nuestras vidas. Está escrito: cuán bendecidos son los pobres en espíritu, porque de personas como ellos es el reino de los cielos. Hay que tener cuidado cuando leemos esto, estudiamos esta parte. Cuán bendecidos son los pobres en espíritu, ¿sí? Versículo 4, capítulo 5. Cuán bendecidos son los que gimen como enlutados, porque ellos serán consolados. Cuán bendecidos son los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Cuán bendecidos son los hambrientos y sedientos por los caminos rectos del Eterno, porque ellos serán saciados de gozo. Cuán bendecidos son los que actúan con misericordia, porque ellos serán juzgados misericordiosamente. Cuán bendecidos son los que buscan al Eterno con un corazón puro, porque a ellos les serán revelados los secretos del Altísimo. Cuán bendecidos son los que promueven el shalom, la paz del Eterno, porque ellos serán llamados sus hijos. Cuán bendecidos son los que sufren persecución por causa de su obediencia a los mandamientos del Eterno, porque de personas como ellos es el reino de los cielos. Cuán bendecidos sois cuando mintiendo levanten infamias contra vosotros y os persigan y digan toda clase de falsedades acerca de vosotros por seguirme. Alegraos y regocijaos continuamente, porque vuestra recompensa es grande en el reino de los cielos, en el mundo por venir, pues de la misma manera fueron perseguidos los profetas enviados antes de vosotros. Amados, el próximo miércoles daremos inicio a la festividad de Purim.
con el ayuno de Esther. Y el día jueves será toda la celebración de esta festividad, que es llamada por nuestros sabios la festividad de la alegría. En la Megilá, el libro bíblico de Esther, alude a la aceptación de este ayuno el 13 de Adar, día miércoles secular, ya que el versículo nos enseña: y como aceptaron sobre sí y sobre su descendencia sus ayunos y súplicas, el ayuno se llama ayuno de Esther, pues fue ella la primera en requerir a su pueblo que ayunara al decirle a Mordejai: ve y reúne a todos los judíos de Susán, ayunad por mí, no comáis ni bebáis durante 3 días, noche y día. También mis doncellas y yo ayunaremos del mismo modo. Aunque el ayuno de Esther que observamos actualmente es en conmemoración del que hicieron los judíos cuando se reunieron para defenderse de sus enemigos, el 13 de Adar, y no al realizado por Esther en ese entonces, que fue los días 13, 14 y 15 del mes de Nisan, cuando Mordejai se enteró de las intenciones de Hamán y de la carta real escrita el 13 de Nisan, ordenando de esta manera la aniquilación total de los judíos, en vista de que fue Esther quien propuso el primer ayuno para encarar esta calamidad inminente sobre el pueblo de Israel, todos los ayunos posteriores decretados durante ese periodo, durante esa época, reciben su nombre, el ayuno de Esther. Algunos sabios sostienen que nuestro ayuno, el 13 de Adar, sí conmemora el ayuno de 3 días de Esther. Sin embargo, debido a que no puede ser realizado en Nisan, pues está prohibido ayunar. En ese mes se fijó para el día 13 de el mes de Adar, que también así había sido decretado como ayuno cuando los judíos se congregaron para defenderse. Ahora, pese a que el ayuno de Esther se extendió durante 3 días, los sabios fueron indulgentes al respecto, lo fijaron para un único día. Bien. El banquete de Purim tiene para todos y cada uno de nosotros una importancia supremamente especial. ¿Por qué? El banquete de Purim eleva el alma hacia los niveles más altos al mismo tiempo que brinda placer al cuerpo. Nuestros sabios escriben que en Purim la persona debe o puede más bien lograr a través del placer corporal la misma elevación espiritual que alcanza en la festividad de Yom Kippur mediante la aflicción del cuerpo. ¿A qué se debe ello? El pueblo de Israel es un pueblo santo, tanto física como espiritualmente. Así resulta adecuado que las acciones físicas de Israel estén imbuidas de santidad y sean llevadas a cabo para santificar y servir de alabanza a Dios, a nuestro Creador. Nuestros sabios dicen que la alabanza a Hachel es mayor cuando proviene del reino
físico que cuando proviene del reino espiritual. Sin embargo, mientras exista Amalek, la pureza de las acciones de Israel está de esta manera corrompida y contaminada por ellos, quienes introducen elementos de pecado en todas sus acciones. Pero cuando los poderes de Amalek son debilitados y subyugados, las acciones físicas del pueblo de Israel son inmediatamente imbuidas de pureza y realizadas solo por amor a Dios, de lo cual resulta la alabanza al Santo bendito sea. La alegría relacionada con la misma, este banquete festivo de Purim, es especialmente inmensa, ya que sirve como testimonio de que los hijos de Israel han rectificado por completo el pecado del cual fueron culpables durante la época de Amán, disfrutar del banquete de Ahasveros. Si este pecado no hubiera sido corregido en su totalidad, habrían estado obligados a expiarlo como por medio de la aflicción del cuerpo, medida por medida. El hecho de que se les haya ordenado gozar de placeres físicos, comida, bebida, regocijo, demuestra que ya no cargan vestigio alguno de culpa por este pecado. Más aún, sus acciones y sus cuerpos han sido purificados y elevados por encima del nivel en que se encontraban aún antes de haber pecado. Las misbot, los mandamientos relacionados con el intercambio de porciones comestibles entre amigos, como nos manda la fiesta de Purim, que en este caso en hebreo se llama Misloa Manó, que son la entrega de dádivas a los pobres, que también es Matanó, la Evionín, sirven para conmemorar la gran salvación que obtuvo el pueblo de Israel en los días de Amán, el malvado, a través de Mordejai y Esther. Porque ellos fueron los que fortalecieron los corazones de todos los judíos de aquella generación, promoviendo un intenso sentimiento de amor y hermandad entre el pueblo ante la amenaza de la destrucción inminente. Cuando entre los judíos existe una profunda unidad, incluso los malvados que se encuentran entre ellos se vuelven personas justas. La fuerza de Amalek se manifiesta solo contra aquellos que se quedan rezagados en el camino. Porque estos fueron los que atacó a Amalek cuando el pueblo de Israel estaba cruzando. Amalek se aprovechó y atacó fue a los que se habían quedado rezagados. ¿Cómo nos quedamos rezagados nosotros hoy en día? Cuando el vínculo con la Torá y las misbot se debilitan. Amán, el epítome de la maldad de Amalek, pensó que podría destruir al pueblo luego de haberlo debilitado, haciéndolo cometer pecados. Incluso aquellos que no habían caído en su trampa hubieran sido culpables, pues no se habían mostrado indignados ante el tropiezo de sus hermanos ni los habían amonestado, tratando de enmendar su conducta. Cuando se manifestó una desunión entre los hijos de Israel que habían pecado y aquellos que no, Esther dijo a Mordejai: ve y reúne a todos los hijos de Israel. Así está escrito en el libro de Esther,
capítulo 4, versículo 16. Si la unidad volvería a convertirse en el sello del pueblo judío, Amán no podría subyugar siquiera a aquellos que habían tropezado, es decir, aquellos que habían cometido pecado. Si llegara a atacar a uno solo, todo el pueblo de Israel padecería el dolor. Y esto lo comprobamos como enseñan nuestros sabios respecto de Jacob. Está escrito, la unión de sus hijos los salvó de las manos de Esaú, de Esau. Siempre que los hijos de Israel se vean amenazados por Esaú y Amalek, la única forma de lograr la salvación es uniéndose y fortaleciendo el amor y la hermandad entre ellos. Amados, ya para terminar, Purim nos enseña acerca de la humildad y de la gratitud. Las cualidades de humildad y gratitud inherentes a la naturaleza de nosotros como pueblo de Dios son ejemplificadas por las misbot de enviar presentes a los pobres e intercambiar regalos con amigos. Todo aquel que entrega un regalo a su compañero lo hace como expresión de gratitud por algún favor que aquel realizó para con él. Así, en la época de Purim, luego de enfrentar el peligro de exterminio y haberse arrepentido por sus acciones, cuando los hijos de Israel querían expresar su alegría y gratitud por haber sido salvados de sus enemigos, cada uno pensaba para sí, por los méritos de quién fuimos salvados. Y decían, no por mi propio mérito, sino por el mérito de mi compañero. Entonces, debido al inmenso sentimiento de gratitud que inundaba sus corazones y que sentían unos por otros, se enviaban regalos entre sí, diciendo, reconozco la gratitud que te debo. Gracias a tu mérito, yo he sido salvado. Asimismo, es apropiado que cada uno se culpe a sí mismo en las calamidades que suceden y le atribuya méritos a su amigo. De esta forma, todos se convierten en personas dignas de mérito y el sentimiento de amor entre el pueblo es fortalecido, ocasionando de esta manera el advenimiento de la segunda y final redención con nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom.